El suave murmullo de la vida nocturna metropolitana se filtraba a través de los amplios paneles de cristal del lujoso apartamento de Lucas Montgomery. La silueta iluminada de Nueva York se extendía más allá de las ventanas, resplandeciendo con el ritmo de vehículos distantes y luminosos anuncios. La hora estaba avanzada, considerablemente después de medianoche. Sin embargo, Lucas permanecía en su puesto de trabajo, inmerso en los elementos finales de una operación financiera vital. Las obligaciones profesionales habían servido consistentemente como su refugio, el elemento perdurable en su existencia. Su dispositivo de telecomunicaciones produjo una notificación solitaria. Una única alerta contra la lustrosa superficie de madera de su estación de trabajo. Muy probablemente una actualización informativa de sus abogados o algún otro mensaje electrónico fuera de horario de un asociado en otra región global. Extendió su mano hacia el aparato distraídamente, con su atención predominantemente en el papeleo frente a él. Entonces ocurrió la revelación. Un contacto no identificado. Una correspondencia digital. Lucas mostró una leve confusión. Su información de contacto confidencial era restringida, pocas personas la poseían. Accedió a su dispositivo, anticipando una solicitud comercial o una notificación automatizada. Sin embargo, cuando su visión procesó la comunicación, toda su fisiología quedó inmóvil. No existía contenido escrito, ni declaración preliminar. Meramente una imagen solitaria. Su esposa, Jessica. Dentro de una cámara tenuemente iluminada, adornada únicamente con ropa de cama, sus trenzas rubias esparcidas sobre un cojín. Sin embargo, no estaba sola. La figura masculina adyacente a ella carecía de prendas superiores, exhibía musculatura, su extremidad posicionada posesivamente sobre la zona media de ella. Su rostro permanecía oculto, pero este detalle era intrascendente. La familiaridad, la infidelidad innegable, era tan evidente como la iluminación urbana exterior a su residencia. Lucas experimentó una desaceleración de su ritmo cardíaco, anormalmente constante, similar a la inquietante tranquilidad que precede a una perturbación atmosférica. Su intelecto, perpetuamente lógico, perpetuamente analítico, cesó momentáneamente de funcionar. Posteriormente, se manifestó una reacción inesperada. No experimentó ira. No experimentó el intenso malestar de la devastación emocional instantánea o el rechazo desesperado característico de un individuo tomado por sorpresa. En su lugar, una lucidez fría y contenida descendió sobre él. Observó la imagen durante un tiempo prolongado, sus dígitos constriñéndose alrededor del dispositivo de comunicación hasta que sus falanges mostraron palidez. Su función respiratoria permaneció uniforme, regulada. Su intelecto, refinado a través de extensos periodos de actividades comerciales de alta consecuencia y negociaciones inflexibles, inició el procesamiento cognitivo, examen y disección. Jessica supuestamente había asistido a una función filantrópica esa noche. Eso constituía sus intenciones comunicadas. Sin embargo, aquí aparecía, íntimamente comprometida con otra figura masculina, su presunta refinación y lealtad reducidas a nada más que una pretensión expertamente fabricada. Un individuo menos formidable podría haber descartado el dispositivo, vocalizado angustia, exigido explicaciones. Lucas no ejecutó ninguna de estas acciones. Posicionó el dispositivo, meticulosamente, con precisión, como si el mero contacto con él pudiera infligir lesiones térmicas. Exhaló gradualmente, reclinándose en su aparato de asiento. La deslealtad ahora representaba una realidad factual, no una mera conjetura. Y la información factual podía ser utilizada. Su enfoque visual se desplazó hacia la perspectiva integral del entorno metropolitano, su reflejo en la superficie transparente apenas perceptible contra el telón de fondo de iluminación. Un individuo alternativo habría mostrado respuesta lacrimal.
Un individuo alternativo habría experimentado impotencia. Pero Lucas Montgomery no encarnaba a un individuo alternativo. Había establecido un imperio comercial desde la insignificancia, superado en estrategia a individuos 2 veces más inflexibles que él mismo, y transformado impedimentos en ventajas. Esta circunstancia. Esto meramente constituía un desafío adicional que requería resolución. Y las resoluciones representaban su especialidad. Recuperó su dispositivo de comunicación una vez más, examinando el contacto no identificado. Quienquiera que hubiera transmitido esta información pretendía su conocimiento de la verdad. Ya fuera motivado por intenciones maliciosas o lealtad desalineada, la motivación permanecía irrelevante. El único factor significativo ahora constituía su curso de acción previsto respecto a esta revelación. Jessica permanecía ignorante de que el momento en que él observó esa imagen, un resultado predeterminado había sido establecido. Lucas obtuvo un recipiente de bebidas espirituosas destiladas, la sustancia ámbar capturando la iluminación mientras dispensaba una porción con extremidades inquebrantables. Consumió una cantidad medida, apreciando la sensación cáustica. Posteriormente, sin vacilación, preservó la imagen y reposicionó su dispositivo. Una fría expresión de diversión se manifestó brevemente en sus rasgos faciales. Esto no representaba la conclusión. No. Esto representaba meramente el inicio. El resplandor del horizonte metropolitano centelleaba a través de las superficies transparentes tintadas del ático residencial de Lucas Montgomery. Ocupaba su estudio privado, iluminado por la radiación fría de la pantalla de su dispositivo computacional portátil, con los dedos rítmicamente contactando la superficie de madera de su escritorio. La imagen dentro de su dispositivo de comunicación permanecía permanentemente incrustada en su consciencia, un momento solitario capturado que había destruido instantáneamente la naturaleza ilusoria de su unión matrimonial. Su esposa. Su atractiva, culta y ostensiblemente comprometida esposa. Íntimamente involucrada con una figura masculina alternativa. Lucas exhaló gradualmente, su respiración medida, controlada. Un individuo menos formidable podría haber demostrado ira explosiva, confrontado a ella, exigido aclaraciones que ella distorsionaría y manipularía. Pero Lucas no ejemplificaba a un individuo caracterizado por reacciones impulsivas. Él encarnaba la metodología estratégica. Inicialmente, veracidad. Veracidad completa. Su intención se extendía más allá de la mera confirmación de su duplicidad, pretendía comprensión, examen y utilización subsecuente para desmantelar sistemáticamente su existencia. Metódicamente. Sin compasión. Lucas comprendía la importancia de la inteligencia. Dentro de su dominio profesional, poseer conocimiento que otros carecían constituía la diferenciación entre el triunfo y la desintegración. Tenía la intención de abordar este engaño matrimonial de manera idéntica a cómo gestionaba las adquisiciones corporativas, mediante acumulación de información, identificación de vulnerabilidades e implementación meticulosa. Recuperó su dispositivo de comunicación e inició una llamada telefónica solitaria. Víctor, articuló, con un tono vocal compuesto. Requiero tu asistencia profesional. El individuo al otro extremo de la conexión emitió una risa contenida. Ha transcurrido un tiempo considerable desde nuestra última interacción, Lucas. Esto debe constituir un asunto de importancia. Lucas observó nuevamente la evidencia fotográfica incriminatoria. Así es. Víctor Turner había funcionado previamente como un operativo de inteligencia que hizo la transición a la investigación privada. Despiadadamente eficaz, dolorosamente confidencial. Si un individuo albergaba información confidencial, Víctor poseía la capacidad de descubrirla. Deseo inteligencia exhaustiva, prosiguió Lucas. Cada correspondencia digital, cada encuentro,
cada intercambio monetario. Y necesito entrega expedita. Víctor produjo una exhalación prolongada de sorpresa. ¿Quién constituye nuestro sujeto de interés? Lucas transmitió la evidencia fotográfica. Momentos después, la voz de Víctor transmitió diversión. Desarrollo interesante. Parece que tu pareja matrimonial exhibe predilecciones costosas. ¿Reconoces a este individuo? Lucas contrajo sus músculos oculares. No en este momento. Su designación es Brandon Carter. Consultor de fitness en uno de esos establecimientos exclusivos de ejercicio donde el gasto de membresía excede los pagos hipotecarios. Se especializa en, ¿cómo podría articular esto?, sesiones individualizadas con mujeres casadas adineradas. Lucas mantuvo silencio, internalizando estas declaraciones como toxinas que impregnaban su sistema circulatorio. Ya podía discernir el patrón emergente. Ella no representa su conquista inaugural, continuó Víctor. Y a menos que mi evaluación sea errónea, no significará su última. Una expresión desapegada y sin emociones se materializó brevemente en la región labial de Lucas. Eso altera todo. Lucas se reclinó en su aparato de asiento, sus órganos oculares oscuros con contemplación estratégica. Un consultor de fitness. La clasificación de varón que prosperaba a través de la explotación de la vanidad, la manipulación carismática y el atractivo físico. Un individuo que comprendía la vulnerabilidad, no la variedad encontrada en estructuras musculares, sino dentro de los estados psicológicos de los desesperados y aislados. No constituía meramente algún enredo romántico arbitrario. Funcionaba como un manipulador profesional, un oportunista explotador. Víctor transmitió una compilación informativa en 60 minutos. Lucas accedió a ella, su enfoque visual escaneando los detalles con eficiencia clínica. Nomenclatura completa, Brandon Carter, edad cronológica, 32, ocupación profesional, Apex Elite Fitness Club, servicio especializado, clientela de alto perfil, sesiones de entrenamiento residencial exclusivas, patrón histórico, múltiples relaciones íntimas con mujeres casadas, estrategias financieras, notables posesiones significativas, condominio residencial de lujo en área metropolitana, legalmente registrado bajo designación comercial ficticia. El agarre de Lucas se intensificó alrededor del reposabrazos de su aparato de asiento. Esto trascendía la mera infidelidad. Representaba una estratagema meticulosamente orquestada. Un individuo como Brandon no simplemente seducía a mujeres adineradas por casualidad. Las seleccionaba deliberadamente. Explotaba su tedio, su deseo de estimulación, su narcisismo. Y cuando eran psicológicamente dependientes, las agotaba completamente, emocional, financiera y socialmente. Y actualmente había enfocado su atención en la esposa de Lucas. Error táctico significativo. Lucas observó el dispositivo cronométrico. Medianoche. Jessica yacía inconsciente en sus aposentos compartidos, felizmente ignorante de que la integridad estructural de su existencia ya había iniciado su deterioro. Compuso un mensaje digital para Víctor. Continúa esfuerzos investigativos con mayor profundidad. Deseo registros financieros, cuentas ocultas, cualquier información potencialmente incriminatoria. Una pausa temporal. Posteriormente, Víctor respondió, considera esta tarea en progreso. Lucas exhaló gradualmente, terminando el acceso a la compilación informativa. Este asunto ya no concernía exclusivamente a Jessica. Esto pertenecía al varón que había infiltrado su existencia, presumiendo que podía apropiarse de las posesiones de Lucas. Lucas no manifestó ira explosiva. No inició confrontación. Simplemente ocupó su posición en la iluminación tenue de su espacio profesional, sus facultades cognitivas construyendo el marco de un plan estratégico que no meramente expondría la relación extramatrimonial, sino que destruiría sistemáticamente a ambos participantes.
Y ninguno de los individuos anticipaba las consecuencias inminentes. Lucas Montgomery ocupaba su entorno profesional residencial, la sutil luminiscencia de su dispositivo informático portátil iluminando los contornos definidos de su estructura facial. Sus facultades mentales mantenían agudeza óptima, su ritmo cardiovascular permanecía constante. Ya no encarnaba el papel de cónyuge traicionado abrumado por la agitación emocional. Funcionaba como un estratega, diseñando sistemáticamente la ruina del varón que presumía interactuar íntimamente con su posesión. La designación Brandon Carter ahora no significaba nada más allá de un elemento problemático que requería eliminación. Lucas no lo confrontaría como algún individuo emocionalmente inestable y celoso. No, ese enfoque sería excesivamente predecible. Excesivamente emocional. En su lugar, tenía la intención de desensamblar sistemáticamente su existencia con idéntica precisión utilizada en empresas comerciales, una maniobra calculada a un intervalo secuencial. La persecución comienza. Lucas había asegurado financieramente servicios óptimos. Un profesional investigador privado, alguien discreto y productivo, ya le había estado suministrando inteligencia. Durante las horas tardías, mientras su compañera matrimonial dormitaba pacíficamente en sus aposentos compartidos, completamente ajena a los acontecimientos venideros, Lucas examinaba meticulosamente la documentación investigativa. Brandon Carter, de 32 años de edad. Empleado como especialista en acondicionamiento físico en Apex Elite Gym, un establecimiento de ejercicio exclusivo que atendía a la clientela adinerada y prominente del área metropolitana. El individuo poseía un atractivo estético innegable, sin lugar a dudas. El tipo de carisma que inducía a las mujeres a disminuir sus salvaguardias psicológicas. Mantenía una complexión bien definida, una expresión facial segura de sí misma, características que Lucas había encontrado numerosas veces con anterioridad. Sin embargo, bajo la refinada apariencia exterior, la realidad resultaba desagradable. Brandon no constituía meramente un entusiasta del fitness coqueto. Funcionaba como un explotador manipulador, sustentándose a través de mujeres adineradas y comprometidas matrimonialmente. Su metodología mantenía simplicidad, atraerlas, mejorar su autopercepción, generar sentimientos de deseabilidad, consecuentemente, obtener acceso a sus recursos financieros, su posición social, su benevolencia. Sin embargo, lo que captó la atención de Lucas no fueron las compañeras femeninas, no, eso permanecía intrascendente. Lo que poseía significado era el aspecto monetario. Brandon había estado orquestando una operación fraudulenta. A través de informes investigativos y las conexiones comerciales establecidas de Lucas, reveló una red financiera de engaño. Suscripciones de acondicionamiento físico fabricadas, extracciones monetarias no autorizadas, e ingresos no revelados que había estado apropiándose de los registros financieros oficiales. Brandon había estado aumentando sus ingresos mediante la facturación duplicada a clientes prominentes, retirando moneda subrepticiamente y falsificando documentación transaccional. Descuidado. Avaricioso. Susceptible. Lucas se reclinó en su aparato de asiento, manifestándose gradualmente una expresión de satisfacción. El individuo incompetente había establecido un rastro evidencial. ¿Y Lucas? Comprendía precisamente cómo destruir sistemáticamente todo. La implementación táctica. A la mañana siguiente, Lucas ejecutó su maniobra inicial. Una telecomunicación discreta al propietario de Apex Elite Gym. El individuo que recibió la llamada exhibió cautela pero interés cuando Lucas aludió a irregularidades financieras. La moneda constituía el método de comunicación universal de influencia, y cuando Lucas mencionó que Brandon había estado malversando fondos de clientes prominentes, el propietario del gimnasio atendió a sus palabras. En 24 horas, comenzó un examen financiero interno. Simultáneamente,
Lucas aseguró que documentación distribuida anónimamente llegara a las autoridades tributarias municipales. Múltiples años de ingresos no declarados. Impuestos gubernamentales impagados. Múltiples indicadores de impropiedad que someterían a Brandon a inmediato escrutinio investigativo. Y luego, el elemento conclusivo, una correspondencia electrónica cuidadosamente construida a varias de las clientas femeninas más adineradas de Brandon. Aquellas a quienes había estado cobrando excesivamente. Un mensaje directo y cortés, destacando inconsistencias en sus cuentas financieras del gimnasio y sugiriendo que verificaran su documentación bancaria. Lucas reconocía que los individuos adinerados albergaban aversión hacia la explotación financiera. Al concluir el día, las consecuencias secuenciales se estaban manifestando. La desintegración. Esa noche, Brandon entró en Apex Elite Gym con su comportamiento habitual, arrogante, desinformado, intocable. Permanecía ignorante de que su existencia ya había iniciado su deterioro. Comenzó con una telecomunicación de su superior. Posteriormente, una conferencia tras puertas aseguradas. Su ritmo cardiovascular aumentó cuando observó la evidencia impresa de transacciones fraudulentas en el espacio de trabajo ante él. Poseían conocimiento. Las acusaciones emergieron rápidamente: cargos no autorizados, mala conducta financiera, violaciones de las regulaciones del gimnasio. No poseo comprensión respecto a este asunto, Brandon intentó engañar, pero la transpiración en su frente traicionó su mendacidad. De veras, la expresión facial de su empleador transmitió frialdad. Porque el Servicio de Impuestos Internos parece muy interesado en comunicarse con usted. El significado de esas declaraciones impactó como un implemento pesado. Brandon intentó extricación verbal, pero resultó ineficaz. El gimnasio terminó su empleo inmediatamente. Sus cuentas financieras fueron restringidas con fines investigativos. El Servicio de Impuestos Internos había iniciado oficialmente una investigación. Y así, su cómodo estilo de vida concluyó. El individuo antes admirado, el especialista en acondicionamiento preferido del gimnasio, el comunicador persuasivo que seducía a mujeres adineradas, ahora meramente constituía un hombre sin nada. La emergencia de la angustia. Para cuando Brandon abandonó el gimnasio, sus extremidades exhibían temblores. Ni siquiera intentó comunicación adicional con su empleador, no existía posibilidad de preservación del empleo. En su lugar, extrajo su dispositivo de comunicación móvil y ejecutó lo que los individuos desesperados hacen. Contactó a Jessica. Produjo una señal auditiva única. 2 señales. 3 señales. Sistema de mensajería vocal. Su órgano digestivo se contorsionó. Transmitió un mensaje textual. Asociada íntima, algo está mal. Establece comunicación. Por favor. Sin respuesta. Sin reconocimiento. Brandon manipuló su cabello craneal con su mano, su enfoque visual moviéndose rápidamente como si intentara evadir las circunstancias constrictoras. Carecía de empleo. Carecía de recursos financieros. Y actualmente, la mujer que había constituido su oportunidad para la prosperidad lo estaba ignorando. El orquestador observa, al otro lado del área urbana, Lucas ocupaba su entorno profesional, monitoreando las consecuencias en tiempo real de la implementación de su plan estratégico. Observó cómo las alertas inundaban su dispositivo móvil de comunicación. El establecimiento de fitness había finalizado el empleo de Brandon. El Servicio de Impuestos Internos había iniciado una investigación sobre sus actividades financieras. El investigador confidencial verificó los desesperados intentos de Brandon por establecer comunicación con Jessica. Lucas se permitió una única inhalación de satisfacción. La fase inicial había alcanzado su culminación. Sin embargo, esta circunstancia. Esto meramente constituía el comienzo.
El periodo nocturno se manifestó a la perfección. Como mínimo, eso representaba la percepción de Jessica. Se posicionó frente a la superficie reflectante, apreciando su apariencia visual. Una intensa prenda viridiana acentuaba sus contornos fisiológicos, reflejando luminiscencia bajo la iluminación áurea procedente de la lámpara suspendida de su cámara de descanso. Adornos cristalinos para las orejas, obsequiados por Lucas durante la anterior celebración anual de su unión matrimonial, resplandecían con incandescencia congelada. Ella mostraba satisfacción a través de su musculatura facial. Esta velada poseía un significado excepcional. Lucas había propuesto consumo culinario en Lucheteau, uno de los establecimientos gastronómicos más selectos del área metropolitana, un lugar frecuentado exclusivamente por élites sociales. Tales ocasiones ocurrían infrecuentemente en su relación. Sus obligaciones profesionales consumían perpetuamente sus recursos temporales, mientras ella mantenía compromisos alternativos constantes. Sin embargo, esta noche, él había reorganizado deliberadamente su agenda exclusivamente para beneficio de ella. Una velada de orientación romántica. Restringida a su mutua compañía. Ella experimentaba una sustancial excitación anticipatoria. Lucas ya mantenía una posición de espera en el nivel inferior cuando ella descendió. Exhibía una sofisticación sin esfuerzo en un atuendo formal no ir a medida, con accesorios de sujeción argénteos reluciendo mientras ajustaba su dispositivo cronométrico. Dirigió hacia ella una expresión facial de placer, aunque algo en esa expresión, excesivamente compuesta, excesivamente calculada, causó un momentáneo malestar. Por un instante transitorio, una aprensión intuitiva atravesó la columna vertebral de Jessica. Pero desestimó esta sensación. Mientras navegaban por las vías urbanas, ella se sumergió en la atención manifestada a través de evaluaciones visuales admirativas de los peatones. Ella encarnaba a Jessica Montgomery, adinerada, estéticamente atractiva, envidiable, invulnerable. Al menos según su autopercepción. El establecimiento culinario exhibía características impecables. Mesas iluminadas por luz de velas, delicadas composiciones musicales que impregnaban el ambiente atmosférico, la vocalización contenida de prosperidad y refinamiento cultural omnipresente. El representante del establecimiento les guió hacia una disposición de asientos aislada, la variedad reservada para individuos de excepcional importancia. Lucas solicitó su bebida habitual, un recipiente de Chateau Mogo, óptimamente envejecido, extraordinariamente costoso. Dispensó personalmente su porción, observando mientras ella consumía la cantidad inicial. «Exhibes un contentamiento excepcional esta noche», contempló ella, rotando la bebida alcohólica dentro de su recipiente. Él inclinó marginalmente su estructura craneal, deliberando su respuesta verbal. ¿Qué razonamiento justificaría estados emocionales alternativos? Estoy experimentando una velada con mi compañera matrimonial. Existía una cualidad inusual en su expresión vocal, pero ella la desatendió. El intercambio verbal mantuvo superficialidad, rememorando viajes recreativos previos, narrativas humorísticas de su experiencia profesional, discusiones intrascendentes concernientes a individuos hacia quienes ambos mantenían interés mínimo. Él demostró atención, comportamiento carismático, conducta casi afectuosa. Si ella hubiera percibido cualquier indicio de tensión psicológica, se abstuvo de demostrar conciencia. Entonces, precisamente a las 8:45 postmeridiano, su dispositivo de telecomunicaciones produjo una señal vibratoria. Jessica lo alcanzó instintivamente, anticipando una comunicación de uno de sus asociados sociales, o quizás de él. Sin embargo, al desbloquear la interfaz visual, su función cardiovascular cesó momentáneamente. Su aplicación bancaria estaba operativa. Una notificación apareció prominentemente a través de la sección superior, indicando un rechazo de transacción. Sus rasgos faciales exhibieron confusión. Otro mensaje se materializó.
Luego otro. Notificaciones secuenciales. Recursos monetarios insuficientes. Acceso a cuenta restringido. Error durante procesamiento de pago. Su patrón respiratorio exhibió interrupción. Esa información desafiaba la comprensión lógica. Accedió rápidamente a su saldo de cuenta. El valor numérico que la confrontó indujo malestar gastrointestinal. 0. Jessica realizó una acción de deglución dificultosa, su conducto faríngeo experimentando deshidratación súbita. El entorno espacial parecía contraerse, induciendo dificultad respiratoria. Lucas consumía su bebida alcohólica calmadamente, observándola sin comunicación verbal. ¿Existe algo problemático?, inquirió, simulando ignorancia inocente. Intentó ocultar su angustia emocional, pero sus extremidades digitales exhibían movimiento involuntario mientras aseguraba el dispositivo y lo reposicionaba. Es intrascendente. Probablemente un mal funcionamiento tecnológico. Él indicó comprensión como si aceptara su explicación. Pero ella podía discernir a través de sus órganos visuales, él poseía conocimiento. Sus procesos cognitivos se aceleraron. Requería posicionamiento externo, iniciación de telecomunicación, determinación del desarrollo situacional. Sin embargo, antes de que la locomoción pudiera comenzar, otra notificación iluminó la interfaz de su dispositivo. Nueva comunicación recibida. Se originaba desde una designación numérica no identificada. Un documento estaba adjunto. Contrariamente al juicio prudente, accedió al archivo. Su función respiratoria exhibió interrupción mientras el documento se cargaba. Constituía un informe financiero detallado. Documentación bancaria, intercambios monetarios fraudulentos, obligaciones financieras ocultas, designaciones reconocibles. La comprensión requirió duración temporal mínima. El registro histórico financiero de Brandon. Su percepción visual experimentó distorsión. Su agarre manual se intensificó alrededor del dispositivo de comunicación. Navegó frenéticamente a través del documento, pulsaciones cardiovasculares audibles dentro de sus órganos auditivos. Engaño financiero. Evasión tributaria. Procedimientos legales inminentes. Explotación sistemática de mujeres adineradas. Él le había comunicado falsedades. La había manipulado para beneficio personal. No, tal información no podía representar la realidad. Su órgano digestivo se contrajo dolorosamente mientras el elemento conclusivo alcanzaba alineación cognitiva. La anotación suplementaria. Una declaración singular. No constituiste su conquista inaugural. Y no representará su última. Sus extremidades digitales experimentaron privación sensorial. Experimentó malestar fisiológico. Jessica elevó gradualmente su enfoque visual. Lucas mantenía su posición, observándola con una compostura inquietante, semejante a un individuo que había logrado una victoria competitiva pero aguardaba el reconocimiento de la derrota por parte de su adversario. Y dentro de ese instante temporal, la comprensión amaneció sobre ella. Esto representaba su orquestación. Cada componente de ello. Sus apéndices terminales de extremidades superiores se contrajeron en formaciones esféricas bajo la superficie horizontal del comedor, con proyecciones queratinosas penetrando su epidermis palmar. Experimentó el impulso de vocalizarle enérgicamente, de necesitar explicaciones, pero tales acciones permanecían inviables, no en esta ubicación, no en este momento. En su lugar, obligó a su musculatura facial a sugerir satisfacción, aunque la sensación se asemejaba a fragmentos cristalinos lacerando su tejido labial. Requiero la utilización de instalaciones sanitarias, articuló con volumen mínimo. Lucas reposicionó su recipiente de bebida con precisión intencional. Sus características vocales mantenían suavidad, sin embargo,
ella detectó la cualidad metálica subyacente. Ciertamente, afirmó. Procede sin restricción temporal. Jessica asumió posicionamiento vertical, sus articulaciones de extremidades inferiores apenas manteniendo su equilibrio, y procedió con dificultad hacia la salida. Requería oxígeno atmosférico. Requería información explicativa. Requería determinación respecto a la extensión de existencia personal que le había sido apropiada. Y, con mayor significación, cuánto potencial adicional de pérdida permanecía. El establecimiento culinario resonaba con intercambios conversacionales contenidos, el contacto percusivo de recipientes vítreos, y las suaves vibraciones acústicas de una composición musical precisamente calibrada que impregnaba el ambiente atmosférico. Iluminación áurea contenida reflejada desde implementos metálicos pulidos para comer, proyectando una luminiscencia temperada sobre los comensales elegantemente ataviados. Posicionada centralmente dentro de este escenario se sentaba Jessica Montgomery, compuesta, segura de sí misma, consumiendo bebida vinosa con la sofisticación característica de una mujer que se creía impermeable a la adversidad. En posición opuesta, Lucas Montgomery mantenía actividad observacional. Rotaba su bebida de grano destilado, cubos de agua congelada produciendo suaves sonidos percusivos contra el recipiente vítreo. Sus características faciales permanecían indescifrables, su expresión de satisfacción calculada. Había ocupado la posición opuesta en esta idéntica superficie de comedor en innumerables ocasiones previas, observando sus expresiones de diversión, observando sus gestos de coqueteo ocular, observando su indulgencia en posicionamiento social, absorbiendo la mirada apreciativa de otros. Esta noche, sin embargo, presentaba diferenciación. Esta noche, él poseía únicamente el conocimiento de que su marco existencial se aproximaba a una fragmentación inminente. Jessica reposicionó su recipiente de bebida, inclinando su estructura craneal mientras lo contemplaba. «Has exhibido comunicación verbal mínima esta noche», contempló, manipulando el borde circunferencial de su recipiente con una extremidad digital cuidadosamente mantenida. Ocupa actividad cognitiva tu conciencia. Lucas exhibió musculatura facial sugestiva de satisfacción. Meramente comprometido en contemplación, articuló, características vocales suaves, reguladas. Respecto a la rapidez con que las circunstancias pueden experimentar transformación. Ella produjo una expresión acústica suave y desdeñosa de diversión. Por favor, abstente de tales declaraciones. Si un concepto ha logrado mi comprensión, es que ciertos elementos mantienen consistencia. Influencia. Recursos financieros. Posicionamiento social. Ciertos individuos poseen estos atributos, mientras otros, evidentemente, no. Lucas consumió su bebida con lentitud deliberada, manteniendo contacto visual con ella por encima del borde del recipiente. No presentemente, contempló internamente. Permite progresión natural de eventos. Entonces, con alineación cronológica precisa, su dispositivo de telecomunicaciones produjo notificación vibratoria. Jessica elevó una región supraorbital, extrayendo el dispositivo de su recipiente de accesorios personales. Al comprender la comunicación inicial, una contracción dérmica mínima se formó entre sus regiones supraorbitales. Entonces ocurrió otra señal vibratoria. Y otra. Lucas ajustó su posicionamiento en su aparato de asiento, manteniendo actividad observacional. La función respiratoria de Jessica exhibió interrupción momentánea. Sus estructuras oculares exhibieron dilatación mientras navegaba por las notificaciones, sus extremidades digitales exhibiendo movimiento trémulo menor. La comunicación inaugural se originó desde su institución financiera. Transacción rechazada. Su cuenta ha experimentado desactivación temporal debido a consideraciones de seguridad. Por favor, inicie contacto con servicios de asistencia al cliente. Apareció otra notificación.
Su tarjeta financiera Premium ha sufrido desactivación. Luego otra. Notificación urgente de transferencia de propiedad. Su propiedad residencial principal ha experimentado transferencia. Ya no mantiene acceso a esta cuenta. Sus extremidades digitales intensificaron presión alrededor del dispositivo de comunicación, protuberancias esqueléticas exhibiendo pigmentación disminuida. Ejecutó movimientos oculares rápidos, como si el contenido textual pudiera experimentar alteración mediante escrutinio visual intensificado. Lucas accedió a su bebida de grano destilado, consumiéndola como si no acabara de presenciar su completa disolución existencial en actualidad temporal. Los patrones respiratorios de Jessica ahora exhibían frecuencia incrementada. Posicionó el dispositivo de comunicación contra su órgano auditivo, intentando contacto con la institución financiera. Sin señal de transmisión disponible. Intentó contacto repetido. Sin respuesta. Sus pulsaciones cardiovasculares se intensificaron dentro de su cavidad torácica, produciendo sensación auditiva significativa. Podía detectar transpiración formándose en su región cervical posterior. Este escenario no podía estar ocurriendo. Esto representaba información errónea. Entonces una notificación adicional iluminó la interfaz visual de su dispositivo. Una designación. Una reconocible para su conciencia. Brandon Carter. Su ritmo cardiovascular exhibió irregularidad mientras accedía a la comunicación. El origen no procedía de su dispositivo de telecomunicación. Constituía una compilación informativa. Una colección categorizada que contenía datos exhaustivos sobre él. Actividades financieras engañosas. Procedimientos legales. Investigaciones administrativas. Obligaciones financieras pendientes. Transacciones monetarias ilegítimas. Su existencia completa representaba una estructura precaria a la espera de un colapso inminente. Y el elemento conclusivo que precipitaba este colapso. Una notificación jurídica que indicaba su sometimiento a procedimientos investigativos formales. Jessica experimentó un drenaje hematológico de su región facial. Redirigió su enfoque visual hacia Lucas, sus estructuras labiales separándose como para facilitar comunicación verbal, aunque la expresión vocal permaneció ausente. Su pasaje faríngeo exhibió deshidratación. Repentinamente experimentó una sensación de vulnerabilidad, exposición emocional, como si un individuo hubiera eliminado abruptamente el soporte estructural bajo su posicionamiento, dejándola suspendida sobre un vacío infinito. Lucas ajustó su orientación craneal. ¿Existe alguna circunstancia problemática, querida? Su cavidad oral ejecutó movimientos de apertura y cierre, manifestándose angustia psicológica en su región ocular. Mis repositorios financieros. Mi propiedad residencial. Esto representa información errónea, Lucas. Algo exhibe un funcionamiento inadecuado. Él produjo una expresión contenida de diversión, reposicionando su recipiente de bebida. Valoración negativa, Jessica. Nada exhibe funcionamiento inadecuado. De hecho, todos los elementos se alinean precisamente con la configuración prevista. La comprensión impactó su consciencia con la fuerza de un mecanismo de transporte de alta velocidad. Era él. Su compañero matrimonial. El individuo que había presumido excesivamente comprometido con obligaciones profesionales, demasiado inmerso en responsabilidades ocupacionales para percibir circunstancias externas. El individuo hacia quien había cometido traición. Él poseía conocimiento. Y había estado anticipando este momento. Lucas, él elevó un apéndice superior, interrumpiendo su expresión verbal. Sus características vocales mantenían tranquilidad, estabilidad, pero ahora incorporaban una cualidad adicional. Algo desprovisto de calidez emocional.
Has articulado consistentemente que los recursos financieros y la influencia mantienen constancia. Que ciertos individuos poseen estos atributos, mientras otros carecen de tal posesión. Ajustó su posicionamiento para reducir la distancia interpersonal, sus órganos visuales estableciendo conexión directa con los de ella, su articulación verbal subsecuente penetrando sus defensas psicológicas con precisión quirúrgica. Parece que ahora representas la demografía carente de tales atributos. Jessica experimentó cese respiratorio. Los sonidos percusivos de los implementos para comer, las emanaciones acústicas atenuadas de los intercambios conversacionales circundantes, todos estos elementos se fusionaron en una entrada sensorial indistinta. El marco estructural de la existencia se deterioró a su alrededor, mientras Lucas mantenía su posición, compuesto, imperturbable, observando su descenso. Su percepción visual exhibió distorsión mientras asumía posicionamiento vertical, el aparato de asiento produciendo contacto abrasivo con la superficie del suelo. El entorno espacial pareció someterse a un desplazamiento angular. Necesitaba una salida. Necesitaba rectificación de circunstancias. Pero dentro de su consciencia más profunda, una verdad frígida y físicamente angustiante se estableció dentro de su estructura esquelética. No quedaba potencial de rectificación. Lucas ya había logrado superioridad competitiva. La iluminación metropolitana producía efectos visuales resplandecientes en la distancia mientras Lucas Montgomery se posicionaba contra la barrera protectora de su balcón residencial elevado. Las condiciones atmosféricas nocturnas exhibían frescura, transmitiendo débiles señales acústicas de dispositivos de advertencia vehiculares e intercambios verbales distantes. La carga psicológica que había ejercido presión sobre él durante múltiples periodos semanales, la respuesta emocional a la traición, la planificación estratégica calculada, finalmente exhibió disminución. Por primera vez en lo que subjetivamente parecía una duración temporal extendida, la función respiratoria procedía sin impedimento. Su dispositivo de telecomunicaciones produjo una notificación vibratoria sobre la superficie horizontal de mármol interior. Otra actualización informativa. Otra confirmación de estado. Se había aclimatado a estas comunicaciones durante periodos semanales recientes, informes, verificaciones, la desintegración gradual de todo lo que Jessica había establecido a través de medios engañosos. Pero esta noche particular presentaba diferenciación. Esta noche, no quedaba verificación adicional necesaria. El proceso había alcanzado culminación. Lucas participó en locomoción pausada antes de recuperar el aparato electrónico. La pantalla visual emitió luminiscencia, revelando una comunicación de su representante legal. Documentación de disolución matrimonial presentada. Repositorio financiero asegurado. Transferencia de propiedad completada. Jessica oficialmente no posee activos restantes. Ejecutó una exhalación gradual, permitiendo asimilación cognitiva de esta información textual. Había visualizado mentalmente este momento con frecuencia significativa, anticipando la gratificación psicológica que lo acompañaría. Y sin embargo, mientras mantenía su posición actual, no se manifestó exaltación, ni estimulación emocional, meramente una sensación abrumadora de claridad perceptual. Ella había sido eliminada de su existencia experiencial. Dispensó bebida alcohólica destilada en un recipiente apropiado, observando el movimiento rotacional del líquido ambarino antes del consumo. La sensación astringente produjo molestia esofágica, aunque esto representaba una incomodidad insignificante comparada con la motivación emocionalmente desapegada que lo había impulsado durante el periodo mensual anterior. Jessica había constituido previamente la mujer con quien anticipaba compartir existencia perpetua. Sus expresiones acústicas de diversión habían impregnado su entorno residencial compartido, su contacto táctil había representado algo que él deseaba. Pero actualmente,
Cuando ella ocupaba sus pensamientos, su percepción visual incluía exclusivamente la imagen de esa detestable evidencia fotográfica, su contacto labial con la superficie epidérmica de otro varón, el engaño, la violación de confianza. Contempló su posicionamiento geográfico actual. Probablemente dentro de un alojamiento comercial temporal, en soledad, comprendiendo que cada elemento que previamente había asumido permanente había sido eliminado. Sus tarjetas de transacción financiera rechazadas. Su designación borrada de repositorios financieros mantenidos conjuntamente. Los asociados sociales que previamente se habían congregado a su alrededor para opulentas reuniones sociales y presentaciones materiales extravagantes. Habían cesado la asociación en el momento en que los recursos financieros desaparecieron. Jessica Montgomery ya no mantenía estatus existencial. Era simplemente Jessica ahora. Una mujer carente de riqueza, posicionamiento social o capacidad influyente. ¿Y Brandon? Lucas casi produjo una expresión de diversión ante este contenido cognitivo. El individuo había desaparecido instantáneamente al emerger circunstancias problemáticas, cortando conexiones asociativas de manera reminiscente a roedores abandonando embarcaciones náuticas que experimentan compromiso estructural. ¿Para qué tanta intensidad emocional auténtica y estimulación que Jessica había deseado previamente? Lucas no experimentó sentimiento compasivo hacia ninguno de los individuos. Un sonido percusivo en el portal de entrada interrumpió sus procesos cognitivos. No anticipaba visitantes. Al activar el mecanismo de apertura del portal, un personal de entrega de mensajes estaba allí, sosteniendo un contenedor de papel. S.R. Montgomery. Lucas indicó afirmación mediante movimiento craneal, aceptando el artículo entregado. Era una comunicación manuscrita. En el momento en que observó el delicado estilo caligráfico de Jessica en la superficie externa, una respuesta emocional inesperada impactó su consciencia. Casi decidió no acceder al contenido. Pero la motivación inquisitiva superó la reticencia. Lucas, reconozco tu actual aversión emocional hacia mí. Quizás esto representa una condición permanente. No te atribuyo responsabilidad. He experimentado pérdida total y puedo atribuir responsabilidad exclusivamente a mí misma. No mantengo expectativa de absolución. No mantengo expectativas adicionales de ti en absoluto. Meramente deseaba articular, nunca anticipé tu capacidad de ejecutar algo de esta naturaleza. Consistentemente exhibiste amabilidad, paciencia. Creía que mantenías apego emocional hacia mí. Evidentemente mantenía creencias erróneas respecto a múltiples aspectos de la existencia. Comunicación terminal, Lucas. Jessica. Lucas participó en lectura repetida de la comunicación escrita. Luego, sin vacilación, procedió al aparato de combustión, depositó el papel en el ambiente flamígero, y observó cómo elementos históricos temporales se transformaban en residuo carbonáceo. Para el punto cronológico en el que el cuerpo solar iniciaba su ascenso sobre el horizonte estructural metropolitano, Lucas había formulado su decisión. No existía propósito adicional para él en esta ubicación geográfica. La estructura residencial, las posesiones vehiculares, la empresa comercial, había construido todo desde elementos fundacionales, y ahora, por primera vez, poseía libertad irrestricta para participar en cualquier actividad deseada, para reubicarse en cualquier destino geográfico preferido. Recuperó su dispositivo de telecomunicaciones, navegó a través de su registro de contactos, e inició comunicación. James articuló cuando su asistente administrativo respondió. Participa en transferencia comercial de la propiedad residencial. Todo. Una pausa temporal. Todas las posesiones, señor. Todas las posesiones, afirmó Lucas. Estoy partiendo de esta área metropolitana. ¿A qué destino?
Lucas ejecutó locomoción hacia el balcón externo una vez más, inhalando profundamente mientras la corriente atmosférica matutina atravesaba su prenda corporal superior. El destino actual permanece indeterminado, reconoció, desarrollándose una expresión mínima de satisfacción sobre sus regiones labiales. Pero cualquier posición geográfica representa mejora comparada con la ubicación actual. Por primera vez en múltiples periodos anuales, la existencia temporal futura pertenecía exclusivamente a él. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a este vídeo. Tu apoyo es crucial para ayudarnos a crecer. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.